Párate, televisivos. Malapisi ayuarupe, omichigama puisinada legiseba. Malapisi ayuarupe, malapisi legiseba. Muchísimas gracias por la participación del joven acá presente. Ok, muchísimas gracias por la participación de este joven acá presente. Ahora tenemos la intervención de la licenciada Ingrid Gamboa. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenos días, amables visitantes, pero creo que tengo que honrar primero a nuestras autoridades locales. Señor alcalde municipal, vicealcalde, bienvenidos. Licenciado Osvaldo, parte del Ministerio de Educación, y todas las y los integrantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Me siento muy honrada externar esas palabras en esta inauguración tan importante para el pueblo garífuna. No solamente para el pueblo garífuna, sino que para el municipio de Livingston y para el pueblo de Guatemala. 25 años hace que la UNESCO declaró la lengua, ¿qué más? La danza y la gastronomía del pueblo garífuna como patrimonio intangible de la humanidad. Pero quedó esa declaración allí. Hacía falta muchas acciones para poder preservar esta historia, porque el patrimonio se cuida, se conserva. Pero entendemos que muchas veces no tenemos que esperar que otros hagan las cosas. Tenemos que hacer también, como hacían nuestros antepasados. Y aquí viene esa parte de la historia. Quien no conoce su historia, quien no conoce las luchas históricas de sus antepasados, están condenados a adoptar otras culturas, a adoptar otras cosas, no las propias. Felicito esta mañana desde lo más profundo de mi corazón. Primero, como integrante de la Asociación Iseri Valery. Segundo, como familiar directa de Sander Mena Gamboa. Un fuerte aplauso para este joven. Un fuerte aplauso para este joven visionario que ha adoptado, ha escuchado y ha atendido esas enseñanzas desde la casa. En mi generación y varias generaciones, en las escuelas no nos enseñaron la historia de nuestros antepasados. Nunca escuchamos la historia de Marcos Sánchez Quintas,
¿Quién es Marco Sánchez Díaz en Livingston? Es el fundador. La historia, nuestra existencia lo dice. Es el fundador de este pueblo. Aunque hoy por hoy no tenemos la gobernanza, pero tenemos la historia viva que le da poder a este pueblo. Así que un fuerte aplauso para la nación garífuna. Porque tenemos que mencionar eso. Si no lo hablamos, definitivamente no va a decir. Pero ¿de dónde sale esa idea del museo? ¿De dónde le sale a Sander esto? Pues este joven inquieto, aparte de que es inquieto, también es investigador. No es nada más lo que escuchó en casa. Dio un paso más allá de ir a investigar en las instituciones. Yo ni siquiera he ido por ahí, pero definitivamente en algún momento yo le creo a él. Inyecta, coloca en su pensamiento que para honrar esa historia de sus antepasados, tenía que hacer esto. ¿Cómo va a contar la historia? ¿Cómo va a plasmar esa historia? ¿Cómo va a narrar qué hizo Marco Sánchez Díaz? ¿Qué hicieron los antepasados? ¿Qué estamos haciendo como presentes? ¿Qué hace la comunidad garífuna? Es a través de un museo. Es la memoria histórica, es la memoria viva del pueblo. No lo hizo el Ministerio de Cultura y Deporte. No lo ha hecho ninguna institución. Pero lo hace Sander Mena Gamboa, juntamente con la familia, con los fondos de él. Ni siquiera hay recursos institucionales. Y esto también es poder. Estamos demostrándole al mundo que tenemos poder para poder hacer las cosas transformar. 25 años desde la UNESCO declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad el pueblo garífuna. Pero hoy un adolescente, un joven visionario, plasma esta historia. Y eso no va a ser solamente para hoy. Auguro que este museo tenga también sucursales, no solamente aquí, estamos pensando en grande, que haya en Puerto Baños, que haya en otros lugares, y que copien también ese modelo de Sander. Así que no me resta más que felicitar nuevamente a Sander, y él tiene su propia historia, porque él dice que la semilla se lo sembré, por eso es que me honró ser yo la primera persona en tomar la palabra. Porque luego de haber escuchado muchas historias en la escuela, que también es estudioso él, que yo llegué, no sé por dónde, pero que empecé a contar la historia porque también es parte de lo mío. Lo que no se enseña en la escuela, yo lo enseño desde mi espacio, es mi deber, es mi responsabilidad y que también recae en cada garífuna. Donde lleguemos tenemos que promover esta herencia cultural, porque es nuestra herencia. Eso lo heredamos de Marco Sánchez Díaz de Barauda, de Joseph Sapuyé, desde las islas de San Vicente. Así que muchísimas gracias, Sander, felicitaciones y que te honro los antepasados. Yo sé que están presentes este día, porque así es, esa es nuestra fe, esa es nuestra cosmovisión, esa es nuestra espiritualidad garífuna. Así que, seré bienvenido. Así que un fuerte aplauso para Sander, y su familia, y todos los colaboradores. Muchísimas gracias por las palabras de la licenciada Ingrid Gamboa. Ahora también tenemos la intervención del licenciado Osvaldo Estero. Sander, por favor, ven. Te han mencionado quienes te conocen, pero quien no te conoce, como mencionó tu tía Ingrid Gamboa, siempre me la menciona él. Cuando me dice, mi tía me ha dicho que esto es así, esto es acá, esto es ok, dale. Yo soy pedagogo y hace poco voy a formar parte de la línea de los lingüistas a través de la Atlantic International University de acá de Honolulu, Hawái. Vamos a graduarnos en un masterado en lengua lingüística garífuna. Quiero dejar un lingüista a los garinos antes de que mis restos vayan a descansar. El caso es que Livingston, este es un segundo intento, pero no por parte de Sander, de hacer un museo. Y es importante los museos, hice mi apunte por ahí, porque es bueno consultar a la IA, no es la esposa del compañero Leonel Flores. Edilda se llama ella, IA. IA en garífuna es Iduro Adiguarit. También puedes decir IA en garífuna es Iduro
El museo es una institución abierta al público, todos ustedes y todos los que vendrán, sin fines de lucro, que se dedica a conservar, a exhibir e investigar objetos de valor histórico, artístico. Esto lo dijo Linda Ingrid antes de que yo termine. Artístico y científico. Sander investigó y él sigue investigando, no ha parado. Es un emprendedor y es un modelo para todos los jóvenes garífunas que quieran aportar acá. Hace como 2 días, Ismael no me hará mentir, no sé si lograste conseguir aquel objeto y te dije, y eso llévaselo a Sander. Eso es de repente. Es una de las máquinas Singer. Quien recuerda a Singer sabe de qué estoy hablando. Yo creo que ni había nacido yo. Singer ya estaba construyendo trajes y vestuarios. Hay una máquina por ahí, le dije yo a Ismael, llévasela a Sander. Llévale esa silla en la que se sentaba la tía para... Eso sí, la que vi primero fue en Barique, que era a la mano de la abuelita Masa, tenía su máquina de coser a mano, que era un poco más rápido que estar con puntadas. Mi hermana Ángela, que sus restos están descansando acá, ella hacía sus trajes a mano. Que si las mujeres garífunas siempre hacían sus trajes a mano, y tú las mirabas con encaje y todo, parecía que fueran hechas por máquina, no, era a mano. Es decir, y hay gente todavía con eso. Y ahí está doña Blanco, Elsa Blanco, François de Blanco. Me recuerda a una señora modista. Yo siempre respeto a las modistas. No sé si estará doña, la vecina que está aquí al otro lado. No está por aquí, la vi que la saludó, Julieta, sí. Es una de las modistas que tenemos acá, que en su oportunidad habrá que invitarlas. Mire, aquí todavía hay gente que hay que jalar para hacer recordar las cosas, ¿verdad? Este museo nos va a ayudar a todos. Aquí van a ser conferencistas, van a ser historiadores, van a ser aquellos que hacen gastronomía y artesanía. De aquí se va a promover ahora. Y en la escuela ya no será necesario ir a, mire, vaya a investigar, vaya al museo. Y usted va a poder decir, vaya al museo. Y quiere decir que el maestro ya vino antes. Porque eso es lo que les digo a los maestros. Miren, vayan ustedes primero, empápense primero y orienten a nuestros niños para que puedan ubicarse. Hace poco, este año, fui por primera vez en toda mi vida a San Vicente. Desde antes de ir dije, voy a ir a buscar mi identidad a San Vicente. Y gracias a Dios la encontré. Todos los garífunas, son garina ubiniwati. Son garina ubiniwati. La diga, hariyo una liri buga fulasu lelo barak hachiri muladu niho. Hariyo una. Hariyo. Ya gano de daba fulasu giri hariyo kai libit. Hariyo una. Kai la libit le gano bi la buga na. Es minila biniwati. Biniwati su garina kumala ba biniwa atibu la diga garifu na ba. Diga usama mal bebe ditu waiha libito ni gawa amlu yera fieni. Memeji inebe tijen. La libidi elu biniwati garifu na leilo bila daga. Biniwati urwa weya binafi midrigo kuri. Mamege ruti waluwe yabi akuwa wake hadiga gafiko baya. La dama bini ruti hada. Waka biniwati. Mamege ruwa muti. Me refiero a que el garífuna en San Vicente padeció y sufrió. ¿Pero cuál garífuna? El líder. El líder. Ese fue el que sufre. El líder. La lideresa. No se dejaron vencer por los que quisieron exterminarlos. Me reservo los nombres de los países. El garífuna nació libre. Muere libre. Pero antes de eso, vive libre. Nosotros somos muy libres, amamos mucho la libertad, pero no somos fanáticos para andar gritando, miren, no somos, sabemos que no fuimos esclavos. Y podemos aprender cualquier idioma, por la relación que ha existido. Mi idioma con el que les estoy hablando es mi segundo idioma.
el español. Ese es mi segundo idioma. En mi casa nunca se escuchó español, jamás. Solo garífuna. ¿Ven el traje de Ingrid? Licenciada Ingrid, ¿ven ese traje? Ahí está, clamando, gritando la historia nuestra. ¿Cuál es? Ahí tiene ella nuestra primera etnogénesis, para los que no lo saben. ¿Cuál es nuestra primera? Nosotros tenemos dos etnogénesis. La primera, caribes y arahuacos se mezclaron en San Vicente, mucho antes que llegaran los europeos. Nacen los Caliponam. Ese es el color de los Caliponam, el amarillo. Para los que no lo saben, que le llaman también caribes rojos. Caliponam. Ahí está la primera etnogénesis. Segunda etnogénesis. Empezaron a traer esclavos, no sé de dónde, muchos dicen que de África, y llega el africano en un barco donde hizo amotinamiento por no saber manejar en el Caribe, porque las olas en el Caribe son bárbaras. Fueron a encallar a San Vicente. Son los puntos negros que ustedes ven ahí en el traje de él. Eso quiere decir, así como los trajes mayas tienen significado, los trajes garífunas también. Ya les voy a explicar el que tengo puesto, para irnos entendiendo. Porque a veces dicen, qué color, qué bonito. Tiene su significado. El color negro representa el encuentro de nuestros primeros padres africanos para generar la segunda etnogénesis, que es este color chocolatado que a veces los confundimos a los que no nos conocen y creen que este pelo venimos de Jamaica. Por favor, es el Caribe, sí, pero es San Vicente, ¿sí? Este color es de África, este pelo es de África, pero tú murile nurager gubele bataruda ven, ni una, tú na gutu, au cagana vale. Es decir, que los antecedentes Caribe, arahuaco, africano, surge entonces el Caribe negro en la literatura inglesa. El garífuna mejor le llama garífuna. El garífuna tiene doble etnogénesis. Y la bandera está en el pecho de Mauricio, que está tomando foto ahorita. ¿Ven? Él tiene el color negro, no importa la posición. Horizontalidad, como lo tienen nuestros hermanos hondureños, y verticalidad, como lo tenemos en la bandera nosotros los guatemaltecos, no importa. Pero son tres colores, negro, blanco y amarillo. Pero no lo estamos haciendo para que digan, mire, es otra república. Mire, no, yo soy guatemalteco 100%. Garífuna 100%. Y amo a mi cultura, no me avergüenzo de ella. Me dieron duro para ganar primer grado, tuve que estudiar 3 años en primer grado, porque mi maestra no sabía hablar garífuna. Entonces la tuve que perdonar. Ella no sabía hablar garífuna. Y mi mamá me decía, vas a ganar el próximo. Y allá me estaba animando a mi mamá. Nunca fue a la escuela de mamá. La verdad es de que acá pareciera que el tiempo se va a detener. No, acá va a estar el tiempo desde esa etnogénesis para venir a investigar. A mí he estado leyendo libros y no me canso de leer libros sobre la cultura garífuna. Lo que yo sepa se los voy a compartir. Lo que no me va a interesar más porque hay que aprender. Yo lo investigo. Un placer, Sander. No te detengas. Contra viento y marea, Sander, adelante. Muchísimas gracias por la participación, licenciado Osvaldo Estero Martínez. Ahora, pues, queremos llamar acá al señor alcalde municipal de Livingston, que también tiene unas palabras para todos ustedes. Aquí me voy a poner porque no me van a ver hasta allá arriba. Primero, quiero agradecer acá al joven Sander por la invitación y a cada uno de los presentes, pues me da gusto verles, tenerlos acá. Y realmente cuando escucho los discursos de mis hermanos garífunas, trato de conectarme, ir haciendo esos viajes. Imagino la historia de ustedes como hermanos garífunas. Realmente la cultura garífuna es impresionante. Tiene un valor bastante fuerte que muchas veces nosotros los livisteños no lo conocemos, no lo sabemos. Pero realmente
a mis hermanos garífunas, admiro bastante su tradición, su cultura, su idioma. Por supuesto, la comida garífuna me encanta bastante, y también la relación que tenemos, no solo como autoridad, siempre he tenido esa buena amistad con los garífunas. Al profesor Estero he tenido el gusto de conocerlo durante muchos años en varios temas. A la Ligda a Gamboa, se me olvida el nombre. Realmente pues siempre hemos tenido esa conexión con los garífunas. Hoy pues es un día muy especial para el pueblo garífuna, el pueblo de Livingston. Acá al joven Sander y su equipo de trabajo nos están presentando un proyecto hermoso, un proyecto que realmente pues me gustaría que esto pues ese es el inicio de algo bueno para Livingston. Realmente pues traer este proyecto como lo es el Museo para Livingston es algo histórico. Bien lo decía la señora Ingrid, son más de 25 años que fue reconocido la cultura, la gastronomía de los hermanos garífunas, pero poco a poco se ha ido perdiendo. Pero también he visto jóvenes garífunas realmente trabajando fuertemente para mantener, preservar esa cultura y tradición. Realmente pues es un compromiso de todos, no solo para los jóvenes garífunas, no solo para los ancianos garífunas, es un compromiso de todos, porque acá hay cultura, aquí hay tradición, aquí hay de todo. Realmente, como siempre lo he dicho, Livingston es uno de los municipios rico en todo: cultura, tradición, gastronomía, su gente. Realmente Livingston es uno de los municipios que tiene varias culturas. Tenemos quechíes, tenemos hindúes, culíes, tenemos garífuna, tenemos mestizo. Realmente pues el municipio de Livingston es rico en cultura y tradiciones, y también en su área geográfica. Nosotros tenemos mar, tenemos lago, tenemos río, tenemos de todo. Si hablamos de gastronomía, tenemos un sinfín de gastronomía que realmente en otro lugar no lo podemos encontrar. Realmente este proyecto es bastante positivo para el pueblo de Livingston, para los jóvenes, para la niñez, y a ustedes como pueblo garífunas, pues quiero decirles de que en lo personal, pues si puedo aportar algo para este proyecto, con todo gusto. Como administración, si podemos aportar, pues ahí están abiertas las puertas de la municipalidad para poder ser parte de este hermoso proyecto. Admiro el trabajo que hace el joven Sander. Realmente pues él está en todo, como lo han dicho por ahí. Le gusta el deporte. Hace poco pues estuvimos hablando ahí del proyecto que tenía de la tercera división. Él pues es un joven bastante proactivo, un joven líder que realmente pues necesita el respaldo de nosotros. Creo que acá en Livingston tenemos recursos humanos para poder mantener todo lo que tenemos hasta hoy en día. Y también compartirles como administración municipal, pues sí estamos preocupados no solo como por el desarrollo de Livingston, también estamos preocupados por lo que ha sucedido últimamente. He hecho algunas gestiones porque he visto en algunas noticias, he visto que nuestros hermanos garífunas han sido objeto de violencia. Muy pronto tendré una reunión para ver qué está pasando acá y el por qué nuestros hermanos garífunas han sido objeto de, ahí sí que hasta de muerte. Entonces, creo que acá en la cabecera, pues por muchos años nos hemos caracterizado como un pueblo que vivimos con aquella tranquilidad, que podemos salir a las horas que queramos acá en la cabecera. Pero últimamente pues hemos visto esa inseguridad que nos está afectando bastante.
Creo que esta es compromiso de todos también mantener eso, esa paz, esa seguridad que tenemos que mantener acá. Realmente pues hay mucho que hacer y también pues hemos hablado de varias iniciativas y proyectos que puede venir y que está beneficiando nuestro municipio de Livingston. Estoy consciente de que hay mucho por hacer, pero déjenme decirles de que más de 25 años nunca ha habido un alcalde que se ha preocupado por este bello, hermoso de Livingston. Hoy puedo decir, de estos 2 años y medio que llevamos al frente de la municipalidad, ustedes mismos han sido testigos de los proyectos que hemos traído para Livingston. Y para decirles de que por muy pronto, de aquí entre 3 o 2 meses, vamos a empezar a levantar desde un poquito más para allá, delantito del cementerio. Vamos a mejorar esa parte hasta la entrada en la pista. Traemos más proyectos para el municipio de Livingston. También vamos a unificar la calle nueva aquí de La Esperanza, Minerva. Es una calle que nos va a venir a ayudar bastante acá con este tráfico que también tenemos acá. Realmente vienen muchos proyectos para beneficio de nuestro municipio de Livingston. Solo que no podemos avanzar así a la carrera porque son más de 250 comunidades. Pero quiero decirles de que estamos preocupados por Livingston. Yo sé que hay mucho que hacer. El edificio municipal también, nuestro proyecto lo queremos convertir con algo histórico, algo que identifique al municipio de Livingston. Y eso viene, Dios primero, poco a poco iremos dejando algo distinto para el municipio de Livingston. Pero el tema acá, Sander, véngase una vez más, yo también me uno a esta alegría, a este logro. Realmente admiro bastante tu trabajo. Ánimo, hermano. Quiero que sepan de que también tienen amigos que están dispuestos a echarte la mano. Saludos a todos. Muchísimas gracias por las palabras del alcalde municipal de Livingston. Ahora pues recibamos con un fuerte aplauso al joven acá presente que estará dándoles un mensaje de los buenos. Así es que, Sander, contigo los micrófonos. Bien, bueno, tengo mi reino ahorita Garifo. Seré mi luz bungo sunti kabafa. Porque luma y ya. Entonces, leen mamá lo que sino que bungo a media bebo va, seré mi vago líder. Agradezco a Dios, primero que nada, por este espacio. Siempre es Dios, primero Dios y segundo Dios. En la mano de Él es que te pone este proyecto, ¿verdad? Como muchos mencionaron, soy un joven garífuna, tengo 28 años, ¿verdad? Y realmente siempre he sido optimista. Y cada una de las personas que hablaron acá no hablaron porque